hiciera este estudio ahora, encontraría diferencias, pero habría un continuo, porque los juristas en general no se interesan por el foro de menores y esto es lo que permite que siga siendo cerrado y crítico. Recién les contaba que en el concurso para cubrir el cargo que yo dejé en un tom y otro en el tom 3, se anotaron para 2 cargos de juez de menores, de juez de cámara, se anotaron 8 personas, de las cuales en el concurso 2 sacaron 5 sobre 100, o sea, medio, ¿sí? Con lo que quedaron 6. Para 10 cargos, creo, de un tribunal oral de mayores, se anotaron 200 y dieron 130, ¿sí? Para que vean la proporción. Entonces, ¿quiénes son los que se anotan y son elegidos? Los mismos integrantes del sistema que se van reproduciendo, por esto digo que es endogámico. Esto viene a cuento porque yo creo que hacer una cartografía desde el terreno que uno va pisando, que esto es lo que hizo Silvia, es una tarea casi heroica. Y de esto es más o menos lo que les quiero contar yo, que fue lo que yo pude vivir en este trabajo donde íbamos creciendo juntos. Yo me identifiqué entre los jueces que vos entrevistaste, yo sé cuáles son. Y muchas de las cosas que dije en aquel momento probablemente hoy las diría de otra manera, ¿sí? Y algunos casos como el chacalcito creo que lo vería de otra manera hoy en día. Estas cosas forman parte de la dinámica de la preparación que uno va teniendo con la experiencia, porque es un aprendizaje constante. Allá por el 2003, recién trataba de acordarme con Silvia, el año más o menos fue el 2003, yo había leído y había oído la niñez ajusticiada en la provincia de Buenos Aires. Para los operadores del sistema de menores, una persona como Silvia es una persona sumamente peligrosa, así que todos miran con cuidado porque qué información me va a sacar y qué va a decir después, este es el gran tema. Y me hizo una primera entrevista, recién me decía, yo me acordaba, fue una conferencia del Colegio de Abogados que nos conocimos, me hizo una entrevista y después me vino a plantear esto de que quería hacer un trabajo de investigación sobre los archivos de datos del tribunal para hacer la tesis. Esto ya de por sí era problemático porque a mí me pareció que era interesante, pero había que ver qué decían los otros dos, ¿sí? Que eran históricos y que iban a tener mucha simpatía de que se metieran. Yo no me acuerdo si alguna vez les dije o nunca les dije que estaba Silvia. Aprovechando que yo estaba en un despacho muy chiquito que compartía con mi relatora que estaba en otro piso del cuerpo principal del tribunal. Entonces, por eso también me ayudó, porque Silvia iba a otro piso, no iba del piso donde estaba el tribunal propiamente dicho. El propósito inicial era hacer un análisis durante años determinados de las sentencias de declaración de responsabilidad y las sentencias de cuarto, cosa que era absolutamente imposible de hacer porque lo cierto es que los tribunales de menores tienen un volumen de trabajo que es muy grande. Los 3 tribunales de menores tienen aproximadamente 6.000 causas en trámite, más alrededor de 2.000 y pico de tutelares, y los 30 de mayores tienen 5.400, para que sea una idea del volumen de trabajo. Entonces, no teníamos posibilidad de decir a un empleado, ayudala para el trabajo de campo, y además Silvia quería una base de datos, creo yo que suponiendo que nosotros teníamos todo el disco rígido que poníamos enter y salía la sentencia. Me acuerdo de la cara de Silvia el día que le mostré unos biblioratos así enormes, que tenían todas hojas desordenadas de las sentencias de los años que ella pedía, que ni siquiera tenían un índice, porque lo que hacían era ir poniendo una tras de la otra, ni siquiera podíamos garantizar que fuesen todas. Eran las que había ahí, más o menos la idea era esta. Y creo que llegaste a cotejar el libro para ver si había diferencias, porque había una manera de encontrar un patrón, de decir, bueno, cuáles son las sentencias de esos años, y eso podíamos saber. De hecho, Silvia confiaba mucho en las estadísticas de la Corte, y yo no entiendo cómo en el libro sacó datos de esas estadísticas, porque lo cierto es que es absolutamente imposible revisar causa por causa, 2.000 causas, para saber cuántas causas tenemos. Es un número que se hace más o menos a grosso modo. Las sentencias se podían sacar más o menos cuando eran, pero el resto del trabajo es absolutamente imposible. Con lo que empezamos dándole a Silvia, creo que venía Florencia y creo que venía Karen, ¿sí?
venían 2 o 3 veces por semana. Me acuerdo que mi relatora me miraba como diciendo, tengo que ir a buscar todas esas cosas, y yo le decía, sí. Entonces, le dábamos biblioratos, y el otro tema era dónde hacía su trabajo. Porque lo cierto es que yo tenía ese despacho y compartía con mi relatora, en el tribunal no había espacio, porque de hecho yo había cedido mi despacho a la Secretaría Tutelar porque no tenía espacio en la Comunidad Tutelar, y no había lugar donde estuviera Silvia. Y lo cierto es que se pasó 3 años, yendo 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Encontramos que en el último piso del Comodoro Pi, en el lugar donde están las máquinas de los ascensores, ¿sí? De los ascensores del lado Retiro, había unos bancos tirados, de esos que nadie sabe, estaban tirados ahí para descartar. Entonces iban y trabajaban ahí, se llevaban los biblioratos, ¿sí? Y cada tanto venían a preguntar dónde podía tomar un café, porque lo cierto es que por ahí era invierno y en ese lugar no había calefacción ni nada. Esto lo digo para que vean que esto es heroico en serio. Claro, claro. Entonces, ella sistematizó, ¿sí? Hojas dispersas que se suponía que tenían sentencias. De hecho, nos pasaba que en el medio bibliorato venía Silvia y decía esto que ella, parecían cosas que no tenían nada que ver con las sentencias en el bibliorato de sentencias. Y lo otro que a mí me parece absolutamente heroico es la cantidad de entrevistas que pudo hacer. Sí, sé que en algunas no tuvo suerte, y de hecho yo sabía que en algunas no iba a tener suerte porque no pudo entrevistar, pero en sí misma las entrevistas es algo muy heroico, por esto que yo hablaba al principio de la desconfianza que existe en general y lo crítico que es el sistema, que en general no permite, ¿sí? Yo me acuerdo que ustedes, creo que Florencia, estaban una vez en un juicio por el trabajo de ustedes, y la asesora hizo todo un cuestionamiento de qué hacía gente que no pertenecía a la causa ni pertenecía al tribunal, viendo un juicio y pidiendo que el tribunal la sacara de la sala, algo así, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía que, bueno, que tenían un interés científico en tal, que no tenían que ser nada más que partes, y que ya que actuaban con la reserva del caso, que iban a ir a Canal 13 a ventilar la vida de esos pibes porque no creía que les interesaba demasiado. Pero hubo todo un problema porque estaban en la sala, y de hecho en algún momento quisieron hacer un documental, un director de cine bastante conocido, con el trabajo del tribunal, y no lo pudimos hacer. Y avanzábamos, el tipo fue al tribunal, hizo todo un estudio, tuvimos un montón de entrevistas, y cuando llegó el momento de filmarlo, que era bastante interesante hacerlo porque era una especie de lo que hizo Silvia, filmado, y no hubo caso, ¿no? Requirieron el consentimiento de la gente, y al final no se pudo hacer. Es decir, el poder juntar la información para hacer toda esta cartografía, ¿sí? Es una tarea que solo quien puede penetrar en el sistema sabe lo que puede costar. Desde este punto de vista, leer el libro para mí es un placer, porque el trabajo de adecuación, yo no puedo hablar de lo sociológico, pero el trabajo de adecuación descriptivo a lo que es el sistema penal de menores de los tribunales de menores en Capital Federal, que hizo Silvia a partir de todas estas dificultades, es perfecto. Yo, que conozco más o menos cómo funciona el sistema, lo que puedo decir es que uno lee el libro y se ubica perfectamente en el funcionamiento del sistema. Y lo interesante es que abarca todos los aspectos que el sistema puede tener, porque no solo es qué piensan los jueces y cómo deciden los jueces, sino que en esto creo que tuvimos un montón de charlas viendo cómo funcionaba el aspecto jurídico, porque esto no estaba en ningún libro y formaba parte de la problemática que en un momento de transición entre los jueces que seguían con la situación irregular y los jueces que tratábamos de aplicar la convención. Era una situación bastante difícil de comprender cómo son los chicos que capta el sistema. Está perfectamente detallado. Los casos que sistematizó responden claramente a lo que uno podría concebir como los casos que nosotros podemos llegar a tener. Están perfectamente clasificados los supuestos, por ahí habrá grises, pero los grandes supuestos que nosotros, que los jueces de menores pueden llegar a tener, están perfectamente clasificados. Y lo que a mí más me sorprendió, yo estoy haciendo un curso ahora en la Universidad Favaloro de Psicología Forense y Psiquiatría Forense, que lo dan 2 psiquiatras.
que cuando hablan de psiquiatría es bárbaro, pero cuando hablan de derecho a mí se me ponen los pelos de punta, ¿sí? Cuando hablan de derecho penal, entonces dicen cosas leídas superficialmente, y el derecho penal tiene sus vericuetos, aunque no es una ciencia dura, ¿sí? Lo que a mí me sorprendió del libro de Silvia es que la parte jurídica es muy sólida y muy solvente. Es decir, cualquier operador del sistema de menores o cualquier abogado que lee desde el punto de vista jurídico lo que Silvia pone y cómo ella capta los problemas jurídicos que se pueden dar en el sistema de menores están perfectamente desarrollados, están correctamente resueltos y las alternativas las da perfectamente, o sea, está muy bien hecha esta parte, que es donde yo más puedo hablar. Para quienes no somos sociólogos, el abordaje, y para mí personalmente, aún ahora como juez de mayores, me resulta muy enriquecedor el abordaje que hace sobre qué es una sentencia. Sobre yo el libro de Pardo lo había leído, pero el desarrollo que hace Silvia a mí realmente me cautivó. Esto de la sentencia como un gesto discursivo, de discurso jurídico, me pareció muy bueno, y sobre todo cómo captó la dinámica que se da en un tribunal, en lo que ella llama la negociación entre los jueces y la sentencia como una suerte de resultado de posiciones encontradas, donde por ahí inconscientemente yo también empecé a tomar conciencia de muchas cosas que hacía gracias a las charlas con Silvia antes y a leer el libro después, esto de cómo por ahí uno pone argumentos anticipándose a lo que el otro va a decir, y a veces ni siquiera es algo pensado, sino que actuamos casi mecánicamente. Con esto del cruce, digamos, del cruce de discursos, digo bien, a mí siempre me chocó la primera vez que me lo dijo Silvia, una de las primeras entrevistas, porque era fuerte para mí, cuando me dijo que el juicio era una puesta en escena donde estaba todo ya predeterminado, ¿sí? Que era para mí, por ejemplo, un lugar horrible. Y me acuerdo que yo medio me enojé cuando me dijo eso. Con los años me di cuenta que esto era cierto. No con los años, en realidad tardé menos. Que era cierto, y fue bueno porque permitió empezar a dar una dinámica donde esto dejara de ser una puesta en escena, ¿sí? Y donde los actores tuvieran un papel más protagónico. Y con esto termino. Lo más importante, me parece que Silvia en algún lugar lo recoge, yo creo que es el gran problema de todo el sistema penal juvenil, no solo en un libro como este, sino en la práctica cotidiana y aún en las ponencias que uno lee de los